Cierra los ojos un instante e imagina que cada engranaje que gira en la oscuridad late con curiosidad. Desde hace casi 2 siglos, los humanos fantaseamos con transferir esa curiosidad a la materia inerte, primero a bases de hierro y vapor, luego a válvulas, transistores y ahora diminutos puertos de luz en tus bolsillos. Verás que la historia de la inteligencia artificial no es una línea recta, es una sinfonía de avances fulminantes, silencios prolongados y acordes inesperados que cambian el mundo cuando menos lo esperamos. Hoy recorreremos ese pentagrama de 1843 a 2025 para descubrir cómo las ideas sobre máquinas pensantes pasaron de metáforas románticas a herramientas cotidianas que escriben, pintan y argumentan. A lo largo de este viaje verás cómo cada avance técnico empuja los límites de la imaginación colectiva. Una y otra vez, la humanidad se enfrenta a la misma pregunta: ¿qué significa pensar? Descubrirás que no existe un momento único de invención, sino una cascada de hallazgos que se nutren, se contradicen y se rehacen. Al final, quizá comprendas que la historia de la inteligencia artificial es también un espejo de nuestros propios anhelos, conocer, crear y, sobre todo, comprendernos mejor a nosotros mismos. Londres, 1843. Entre salones iluminados por lámparas de gas, Augusta Ada King, hija del poeta Lord Byron y prodigio matemático, examina los planos del motor analítico de Charles Babbage. Donde los ingenieros ven un calculador de tablas, Ada vislumbra un lienzo creativo. Escribe notas que describen cómo la máquina podría tejer música, componer patrones y manipular símbolos que representen más que números. Sin nombrarlo, anticipa el concepto de software y, sobre todo, la noción de que la lógica mecánica puede producir arte. El motor analítico nunca llegó a construirse, pero las ideas de Ada viajaron como fósiles intelectuales hasta el siglo XX. Cuando los primeros computadores electrónicos surgieron, los ingenieros desempolvaron sus notas y hallaron en ellas el germen de conceptos modernos como la programación condicional y los bucles. Así, una visión, nacida en encajes victorianos, terminaría guiando a programadores que trabajaban con válvulas de vacío y tarjetas perforadas 100 años después. En 1940, en Bletchley Park, un joven matemático llamado Alan Turing diseña una máquina electromecánica capaz de descifrar los códigos de la flota nazi. Cada clic de la bombe salva barcos y acorta la guerra. Pero la mayor aportación de Turing no es esa victoria táctica, es su pregunta filosófica posterior. ¿Pueden las máquinas pensar? Para contestarla, propone el juego de imitación. Hoy test de Turing, donde una máquina intenta engañar a un juez humano mediante conversación. Su genialidad radica en desplazar el debate de los engranajes al comportamiento observable. Si actúa como si pensara, ¿importa cómo lo haga por dentro? Tras la guerra, Turing diseñó la ACE, una computadora que, de haberse financiado, habría sido la más rápida de su época. Sin embargo, la sociedad que ayudó a salvar lo persiguió por su orientación sexual. Murió en 1954 sin ver reconocido su genio. Décadas más tarde, su vida inspiraría películas, indultos reales y la reivindicación de miles de víctimas. La IA le debe no solo un marco teórico, sino la lección de que la ética y la justicia no pueden ir detrás de la innovación. Verano de 1956, en Dartmouth College, New Hampshire, John McCarthy, Marvin Minsky, Claude Shannon y Nathan Rochester redactan una propuesta audaz. Aseguran que, con un verano de trabajo, lograrán que las máquinas superen cualquier aspecto de la inteligencia humana. Ese optimismo desbordado formaliza el término Artificial Intelligence y enciende la primera fiebre de la IA. Durante semanas garabatean en pizarras, comparten cerveza y diseñan programas que resuelven álgebra, demuestran teoremas e incluso juegan a las damas. Aquel verano no produjo máquinas inteligentes, pero sí una red de egresados que fundaría laboratorios como el MIT AI Lab y el Stanford AI Project. Sus exalumnos popularizaron términos como heurística, espacio de estados y búsqueda A. Muchos de los algoritmos que aún enseñamos en las universidades nacieron en esas cafeterías improvisadas, demostrando que las revoluciones empiezan, a veces, con estudiantes entusiastas y pizarras prestadas. A mediados de los 60 el entusiasmo se materializa en demostraciones fascinantes. Joseph Weizenbaum crea ELISA, un programa que imita a un terapeuta rogeriano usando preguntas defensivas.
¿Por qué dices eso? Frank Rosenblatt presenta el perceptrón, una red neuronal primitiva que reconoce letras y luces en tarjetas perforadas, mientras Terry Winograd desarrolla SHRDLU, capaz de mover bloques de colores y responder órdenes en inglés sencillo. Los periódicos titulan "Las computadoras alcanzan la inteligencia humana", pero estos sistemas funcionan solo en dominios muy limitados. Sorprendentemente, Weizenbaum se alarmó cuando los usuarios atribuían empatía genuina a Elisa. Escribió un libro advirtiendo sobre la confianza ciega en las máquinas. Rosenblatt, por su parte, recorrió Estados Unidos mostrando el perceptrón en la televisión y prometiendo reconocer rostros y traducir idiomas. Estas historias recuerdan que la fascinación pública puede inflar expectativas mucho antes de que la ciencia madure. En 1969, el Instituto de Investigación de Stanford presenta a Shaky, el primer robot móvil que combina sensores, lógica y planificación para navegar un laberinto. Con una cámara rudimentaria y un láser de distancia, Shaky toma fotos, las envía a un mainframe y espera instrucciones. Para avanzar 1 metro requiere minutos de cálculo. Un simple giro es una odisea. Aún así, demuestra que la percepción puede traducirse en decisiones y abre la robótica cognitiva. El proyecto Shaky impulsó, sin saberlo, el avance de la visión por computadora. Los ingenieros tuvieron que inventar métodos para traducir imágenes borrosas en mapas navegables. También acuñaron el concepto de planificación jerárquica, base de los sistemas de logística modernos. Incluso su lentitud fue valiosa, reveló el costo computacional de razonar en símbolos explícitos, abriendo paso a aproximaciones numéricas más eficientes. A inicios de los 70, los congresistas estadounidenses piden resultados por cada dólar invertido y no los obtienen. Los sistemas son caros, frágiles y dependientes de hardware exclusivo. El financiamiento militar y corporativo se congela. Los investigadores hablan del primer AI Winter. Muchos laboratorios cierran y las mentes brillantes migran a la incipiente industria del software convencional. Pese al congelamiento, algunos grupos se refugiaron en universidades europeas y japonesas, sembrando investigaciones que germinarían 20 años después. El invierno, irónicamente, purgó la disciplina de promesas vacías y fomentó la búsqueda de fundamentos sólidos en neurociencia, lingüística y estadística. La pausa tecnológica se convirtió en una incubadora teórica. A finales de los 70, Edward Shortleaf desarrolla MySyn, experto en infecciones sanguíneas. DSE crea XCON para configurar mainframes. Ambos utilizan cientos de reglas si entonces escritas por especialistas. Las empresas invierten millones. La IA viste bata de laboratorio y corbata. Pero alimentar y mantener miles de reglas resulta una pesadilla y el castillo corporativo empieza a tambalearse. Para mantener vivas esas inmensas bases de reglas, surgió el rol de Knowledge Engineer, pionero de los actuales Data Scientists. Su trabajo evidenció lo difícil que es extraer conocimiento tácito de los expertos humanos. El colapso de muchos proyectos dejó claro que la inteligencia no es solo acumulación de hechos. Necesita flexibilidad, contexto y actualización constante. A principios de los 90, la burbuja de los sistemas expertos estalla. Proyectos cancelados, despidos masivos y un escepticismo que recuerda al primer invierno. Se evidencia que codificar toda la experiencia humana en reglas explícitas es imposible. Se necesita permitir que la máquina aprenda patrones automáticamente de muchos ejemplos, no de entrevistas puntuales. El desánimo empresarial provocó un éxodo hacia campos emergentes como la visión por computador y el reconocimiento de voz, donde pequeñas victorias aún eran posibles. Este desplazamiento mantuvo viva la investigación aplicada y creó puentes con la estadística, preparando la semilla del machine learning que dominaría los 90. Con bases de datos crecientes y PCs más potentes, los científicos abrazan la estadística, K-means, random forests, support vector machines. Clasifican correos spam, reconocen dígitos manuscritos y predicen riesgos financieros sin reglas escritas a mano. Nace la mentalidad data-driven.
El auge de los métodos estadísticos propició competiciones como el Netflix Prize, donde equipos globales mejoraron algoritmos de recomendación con técnicas ensemble. Por primera vez, más datos se convirtió en mantra corporativo y las bases de código abierto R y luego Python Plus, Scikit-learn democratizaron el acceso a modelos avanzados. El 11 de mayo de 1997, IBM Deep Blue vence al campeón mundial Garry Kasparov tras calcular 200 millones de posiciones por segundo. Los titulares hablan de la derrota definitiva del intelecto humano. El ajedrez, símbolo del razonamiento estratégico, ha sido conquistado por silicio. Tras la derrota, Kasparov se reinventó y fundó un circuito de ajedrez avanzado con computadoras como compañeras, no rivales, inaugurando la modalidad Centaur Chess. La lección fue que la combinación humano-máquina, bien orquestada, supera a cualquiera por separado, preludio de la colaboración asistida que hoy vemos en programación y diseño. Con la web 2.0 llegan foros, fotos digitales y redes sociales. Google indexa billones de páginas. Facebook y YouTube generan torrentes de texto, imagen y video. Big Data se vuelve sinónimo de oportunidad. Almacenar es más barato que seleccionar, y los datos serán el combustible del aprendizaje profundo. Tecnologías como Hadoop y más tarde Spark permitieron procesar petabytes distribuidos. El reto dejó de ser cómo conseguir datos para transformarse en cómo limpiarlos y aprovecharlos. Se gestó la cultura de open source que hoy sostiene la infraestructura analítica global. En 2011 Apple lanza Siri, un año más tarde Google Now y en 2014 Amazon Alexa. Millones prueban dictar recordatorios, pedir el clima o reproducir música con la voz. La IA conversacional se instala en la cultura pop. Cada acierto maravilla. Cada lo siento, no entendí muestra cuánto falta. Detrás de cada comando viven granjas de servidores que corren modelos acústicos y lingüísticos, aprendiendo de millones de interacciones diarias. Estos asistentes popularizaron la noción de Cloud AI. La inteligencia residía en centros de datos lejanos y se actualizaba sin que el usuario instalara nada. En 2012, Alex Krizhevsky y Geoffrey Hinton usan GPUs de videojuegos para entrenar una red con 8 capas y 60 millones de parámetros. Su error en ImageNet cae a la mitad. La comunidad comprende que las viejas redes neuronales, profundas y alimentadas con datos masivos, superan cualquier método clásico. Se inicia la fiebre del Deep Learning. El triunfo de AlexNet coincidió con la aparición de NVIDIA CUDA, que transformó las GPUs de dispositivos de videojuegos en motores de cómputo científico. Este giro hardware-software creó el ecosistema que hoy sostiene el entrenamiento de modelos gigantes, impulsando una carrera armamentista de chips especializados. De los retos DARPA, en el desierto a las avenidas de Phoenix, los coches autónomos combinan cámaras, LIDAR y redes convolucionales. Cada kilómetro genera datos que refinan modelos vía aprendizaje por refuerzo. Aunque la conducción plena aún enfrenta dilemas éticos y legislativos, el progreso demuestra que las redes pueden percibir con precisión inalcanzable para reglas hechas a mano. Cada error de un vehículo se transforma en telemetría que regresa a los servidores para refinar la red. Así, los automóviles forman una colmena que comparte experiencia colectiva parecida a cómo los insectos sociales intercambian información para mejorar la supervivencia del grupo. Ian Goodfellow propone las redes generativas antagónicas. Un generador produce imágenes y un discriminador decide si son falsas o reales. Al competir, ambas mejoran y surgen retratos hiperrealistas de personas inexistentes, paisajes oníricos y moda diseñada por IA. La frase "la IA ahora imagina" se vuelve literal. En moda y arquitectura, las GANs se convierten en motores de inspiración. Generan miles de bocetos que los diseñadores curan y refinan. Esta interacción subraya un nuevo paradigma. La creatividad algorítmica no reemplaza al artista, sino que expande su campo visual con propuestas inesperadas. El Go era considerado el último bastión por su complejidad exponencial. DeepMind entrena redes profundas con millones de partidas y refina la estrategia mediante autojuego. La jugada 37 en la segunda partida contra Lee Sedol desconcierta a los expertos.
Es creativa, no imitada. AlphaGo demuestra que la IA puede desarrollar intuiciones propias. Después del match, DeepMind liberó AlphaGo Teach, una plataforma educativa gratuita que analiza partidas y sugiere movimientos innovadores. Maestros de Go incorporaron estas ideas, elevando el nivel general del juego, un ejemplo de retroalimentación positiva entre IA y cultura humana. Investigadores de Google propusieron desechar las redes recurrentes y usar atención. Cada palabra se conecta con las demás y pesa su relevancia. El Transformer escala mejor y capta contextos largos. Traducciones se vuelven fluidas, resúmenes y preguntas-respuesta mejoran drásticamente. El mecanismo de atención inspiró avances en música y biología. Investigadoras emplean Attention Maps para descubrir relaciones en secuencias genéticas, mientras modelos de composición generan sinfonías que mantienen coherencia melódica en grandes estructuras. BERT aprende a rellenar palabras faltantes y entiende oraciones completas. GPT-2 y GPT-3 demuestran que escalar parámetros multiplica coherencia. Con 175.000 millones de parámetros, GPT-3 escribe relatos, programa y bromea en segundos. La industria integra estos modelos en atención al cliente y videojuegos. Startups usaron GPT-3 para prototipar productos en días, chatbots legales, tutores virtuales y herramientas de accesibilidad. Sin embargo, el costo de entrenamiento, millones de dólares y toneladas de CO2 encendió el debate sobre sostenibilidad y equidad en el acceso a la IA de última generación. DeepMind aplica Transformers a la biología y predice la estructura de casi todas las proteínas conocidas con precisión atómica. Laboratorios ahorran años de experimentos caros. AlphaFold 2 muestra que la IA no solo conversa o juega, puede resolver problemas científicos de impacto directo en medicamentos, agricultura y clima. El impacto fue inmediato. Revistas como Nature dedicaron números especiales. Startups de biotecnología pasaron de experimentos de años a semanas. AlphaFold demostró que un avance en IA puede desencadenar olas de progreso en disciplinas aparentemente distantes. Durante la COVID-19, modelos pronosticaron brotes, propusieron moléculas antivirales y optimizaron la logística de vacunas. La cooperación abierta entre universidades, empresas y gobiernos rompió tabúes sobre compartir datos sensibles. Iniciativas de ciencia ciudadana publicaron radiografías abiertas para entrenar algoritmos que detectaran neumonía. La pandemia demostró que una IA ética exige no solo buenos modelos, sino comunidades dispuestas a compartir conocimientos sin fronteras. En noviembre de 2022, OpenAI lanza ChatGPT. En 5 días supera el 1.000.000 de usuarios. Estudiantes, programadores y abuelos piden recetas, depuran código o redactan cartas. La IA entra a la sobremesa familiar. Docentes ajustan evaluaciones, periodistas prueban nuevas verificaciones y programadores junior encuentran un mentor 24/7. ChatGPT se convierte en un sandbox cultural donde ensayamos cómo convivir con inteligencias textuales ubicuas. Herramientas como Stable Diffusion democratizan la generación de imágenes. Modelos de audio convierten texto en canciones y editores generan video completo. El costo creativo se desploma y surgen profesiones como Prompt Engineer. Fotógrafos mezclan prompts con lentes físicos. Abogadas redactan licencias para obras cogeneradas, abriendo un terreno legal inexplorado. En 2024, el Parlamento Europeo aprueba el AI Act, clasifica riesgos, crea sandboxes regulatorios y prevé multas del 6% de la facturación global. Introduce la huella de IA, etiqueta obligatoria que revela cuándo un contenido fue generado o influenciado por algoritmos. Este precedente puede transformar cómo consumimos noticias, publicidad y arte, exigiendo transparencia algorithm aware. Junio de 2024, Apple presenta Apple Intelligence, modelos locales que redactan, resumen y generan imágenes manteniendo la privacidad en el dispositivo. Microsoft responde con PC Copilot Plus y chips neuronales dedicados. La IA abandona la nube y vive en tu bolsillo, reduciendo latencia y reforzando la privacidad. Mayo de 2024, OpenAI lanza GPT-4o, capaz de dialogar con texto, imagen y audio en tiempo real.
Google responde con Gemini 1.5, que maneja contextos de 2 millones de tokens, y Anthropic presenta Claude 3, centrado en seguridad. Modelos abiertos contrapuntean la carrera, abriendo el debate sobre soberanía tecnológica. La comunidad evoluciona hacia agentes, combinan LLMs con herramientas, buscan en Internet, llaman a APIs y ejecutan código. Con Retrieval Augmented Generation recuperan documentos y citan fuentes, reduciendo alucinaciones. Surgen motores que orquestan docenas de micro LLMs especializados, coordinando un equipo de especialistas digitales. Traducción instantánea, diseño asistido y análisis de datos eliminan barreras de entrada pero amenazan empleos repetitivos. La cuestión no es si la IA desplazará trabajos, sino cómo redistribuirá tiempo y valor. Como en la revolución industrial, la diferencia es la velocidad, disrupciones en años, no generaciones, exigiendo políticas flexibles. Uruguay implementa chatbots cívicos, Brasil usa IA para detectar deforestación, México impulsa microcréditos con scoring alternativo, startups entrenan modelos bilingües y datasets culturales, gobiernos promueven GPUs compartidas y becas de prompt engineering, comunidades indígenas crean corpus en lenguas originarias para preservar patrimonio. Hemos navegado 180 años de ideas, inviernos y renacimientos, de Ada Lovelace a los agentes multimodales. Cada era alternó euforia y desencanto. ¿Llegaremos a una AGI que colabore creativamente con nosotros? Tal vez. Lo cierto, el futuro depende de la imaginación y responsabilidad humanas. El destino sigue en nuestras teclas y decisiones diarias.